Este domingo algo más de 72.000 electores acuden a las urnas en 13 cantones de 8 provincias del país en donde se suspendieron las elecciones por errores en las papeletas, condiciones climáticas y hasta desmanes. ¿Cuáles son las responsabilidades del Consejo Electoral para garantizar los comicios? ¿Cómo avanzan los procesos de investigación para sancionar a los responsables? Y el análisis de varias reformas, entre ellas la revisión, hoy en Contrapunto. Nuestros invitados. Roxana Silva, consejera del CNE. Juan Pablo Pozo, consejero del CNE. Y antes de iniciar el diálogo con nuestros invitados, queremos conocer cómo arrancó el proceso electoral en la provincia de Esmeraldas con nuestro enviado especial, Ubel Onofre. Adelante, buenos días. Muy buenos días, amigos televidentes. Interrumpimos nuestra programación habitual para llevarles a sus hogares los últimos pormenores de las elecciones seccionales 2014 que se desarrollan en 13 localidades del país. Estamos en Muisne, sur de la provincia de Esmeraldas, donde a esta hora un fuerte dispositivo de seguridad está preparado para neutralizar cualquier hecho violento que atente contra el proceso democrático. Tanto policía como Fuerzas Armadas han desplegado a sus unidades élites en este cantón en vista de que el pasado 23 de febrero se suspendieron las elecciones por hechos violentos. Aquí en la provincia de Esmeraldas son 8.880 electores que vuelven a las urnas a decidir el futuro político y el desarrollo de sus pueblos. Los delegados de los partidos políticos y veedores internacionales están pendientes de que el proceso se desarrolle con total normalidad y transparencia. A esta hora de la mañana ustedes pueden apreciar que los habitantes de Muisne se acercan a las juntas receptoras del voto ubicadas en 2 recintos electorales preparados para esta fiesta electoral. Les recordamos que este proceso se desarrolla en 13 localidades del país. Las autoridades del CNE han asegurado que se han invertido cerca de $500.000 para el desarrollo de esta fiesta democrática y que hoy mismo se conocerán los resultados. Una vez concluidos los escrutinios, el material electoral será trasladado a la Junta Provincial de Esmeraldas para su contabilización, eso sí bajo estrictas normas de seguridad. Los frentes de defensa nacional han reforzado la seguridad de Muisne, tanto por aire, tierra y mar. En cualquier momento nos volveremos a enlazar para informarles sobre las últimas novedades del proceso de elecciones seccionales 2014. Retornamos hasta mientras a nuestra programación habitual. Sigan en sintonía de Gama TV. Buenos días. Gracias, Ubel, por esa información y nosotros vamos a iniciar ya este diálogo. Gracias por acompañarnos. Doctora Roxana Silva, coméntenos un poco, se ha definido ya la fecha de los comicios, cómo se llegó a este punto y cómo se ha programado el tema, por ejemplo, de la seguridad en este sector del país, en Esmeraldas, es muy fundamentalmente. Este domingo se ha llevado adelante ya todo el proceso de las elecciones y en este sentido el Consejo Nacional Electoral ha venido preparando ya las diferentes actividades como es todo el tema logístico operativo. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral lleva adelante este proceso debido a ciertas situaciones que se llevaron adelante lamentablemente el pasado 23 de febrero. En este sentido, el Consejo Nacional Electoral el 20 ya de marzo dio a toda la distribución de los kits electorales y para ello en la provincia del Guayas se repartieron 140 paquetes electorales, luego en la provincia de la Azuay 43 paquetes electorales, también en la provincia de Esmeraldas un total de 31 paquetes electorales, luego Imbabura un total de 22 y de Napo 12 paquetes electorales. Es decir que ya todo se realizó sin ningún inconveniente, con el apoyo de Fuerzas Armadas como un proceso electoral normal. Y también con el apoyo de la Policía Nacional, de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. En el tema de Esmeraldas, según los datos de prensa que se publicaron hace un mes precisamente, decían allí, por ejemplo, que hubo personas que llegaron a sufragar en este recinto, pero que al parecer no eran de esa localidad. Esas son irregularidades que entiendo que se han tomado correcciones al respecto. Todo tipo de acciones que ha tomado el Consejo Nacional Electoral han sido resueltas a través de las diferentes reuniones que tuvo el Pleno del Consejo Nacional Electoral, emitiendo las resoluciones del caso. Recordemos que lamentablemente hubieron ciertas situaciones, como por ejemplo el hecho de algunas personas, hubo una situación de querer llevarse las urnas, por ejemplo, ese tipo de situaciones que afectaron al proceso electoral, pero son casos aislados. Esto se dio específicamente en el caso de Esmeraldas, en la parroquia Santa Rita.
Claro, y vamos a conversar también con el doctor Juan Pablo Pozo en ese sentido también. En esta zona, en Esmeraldas, en el sector de Muisne, se menciona que hay 264 policías que garantizarán la seguridad. Considerando también que hubo, después de estos incidentes, obviamente el 23 de febrero, hubo otros hechos. El 11 de marzo también resultaron agredidos 2 funcionarios del Estado. La situación está un poco tensa en esa zona del país. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Rommel, gracias por la invitación. Buenos días, Roxana, también. Sí, para nosotros es importante como organismo electoral, Rommel, hacer una evaluación del proceso electoral en todas sus etapas, tanto en la etapa preelectoral, en la etapa electoral y en la etapa postelectoral. Y en esa medida también poder magnificar precisamente qué es lo que estamos haciendo con respecto a estos nuevos procesos electorales, producto de varias contingencias y de varias situaciones que se han dado en varias jurisdicciones. Yo quisiera, Rommel, primero, indicar que en el caso del número de parroquias que tenemos en el país, y pusiera formar este cuadro, tenemos 815 parroquias que tiene el país, y hoy este nuevo proceso electoral se lo va a realizar en 13 parroquias, que representan apenas el 1,57% de contingencia, Rommel. Y es importante para poder señalar a cuántas personas también precisamente hemos convocado a este nuevo proceso electoral. Y en esta lámina podemos identificar claramente que el proceso electoral del 23 de febrero pasado fue para más de 11.600.000 electores, y van a votar el día de hoy en las 13 parroquias que son parte de estas 8 provincias en donde se convocó a nuevos procesos 72.275 electores. Así es que esa es realmente la magnitud de este nuevo proceso electoral. O sea, es un porcentaje muy pequeño. No llega ni al 0,62%, Rommel, de este nuevo proceso electoral, pero bajo una condición clara. El Consejo Electoral ha visto que ningún ciudadano se quede excluido del sistema electoral, que ningún ciudadano se quede sin poder ejercer su derecho al voto. Así es que luego de haber recibido los informes técnicos, jurídicos, primero hay que separar varios casos. En algunas parroquias, efectivamente, producto de desmanes, de delincuencia común, que es totalmente inaceptable. ¿Se califica como delincuencia común esto? Lo que sucedió, se llevaron, no sé, las urnas, se quemaron papeletas. Esto es un delito común. En algunos casos, Rommel, y esto hay que decirlo, primero hay que señalar que es inaceptable. Nosotros como Consejo Electoral hemos remitido todos estos expedientes, las fotografías, los videos a Fiscalía para que se determinen las responsabilidades del caso, porque como Consejo Electoral estamos nuevamente haciendo un plan operativo, se van nuevamente a invertir recursos para llevar adelante estos nuevos procesos electorales. Y lo que hemos encontrado en algunas parroquias es que, es más, muchos de estos se dieron pasada a las 5 de la tarde porque querían que no se respete la voluntad de la gente. Por tanto, el Consejo Electoral tenía la obligación, y eso ha hecho, un nuevo proceso electoral siempre tiene que ser una excepción, no puede ser una regla. Así es que en esa medida estamos convocando a nuevos procesos para que se lleven adelante con absoluta normalidad. Hemos redoblado esfuerzos, tanto en operativos logísticos, de seguridad, con Fuerzas Armadas, con Policía Nacional, y esperamos y llamamos a la ciudadanía para que vivan el día de hoy una fiesta democrática, acudan a las urnas de forma segura, se respete la integridad de las personas, y que como Consejo Electoral respetemos la voluntad de la gente en las urnas. En ese sentido, si bien es una muestra, un grupo marginal, digámoslo así, en cuanto a la cantidad de personas que deben ir a las urnas, pero por ejemplo, en el caso de Esmeralda, según el último corte, página del Consejo Electoral del 17 de marzo del 2014, que tenemos aquí en cuanto a la dignidad de prefecto de Esmeraldas, por ejemplo, Lucía Sosa Robinson del MPD tiene 88.082 votos. Le sigue Iván Hurtado de Alianza País con 85.665 votos. Es decir, realmente es muy pequeña la diferencia. Estamos hablando alrededor de, ¿qué será?, 3.000 votos aproximadamente. Pero resulta que haciendo la suma de las parroquias en donde se tiene que votar, en Muisne y San Lorenzo estamos hablando de 8.880 votos. Quiere decir que si es que hay un pronunciamiento en tal o cual sentido, se puede ratificar lo que hasta el momento dan los datos de que Lucía Sosa en efecto es la prefecta o reelecta prefecta de Esmeraldas, o en todo caso puede ser el señor Iván Hurtado. Realmente es muy estrecho, Juan Pablo, y después la doctora Silva. Rommel, el hacer nuevos procesos electorales no significa que el Consejo Electoral esté viendo los resultados de determinada candidatura o organización política. Esto se tiene que hacer en
base a lo que establece la ley, en base a lo que establece el código, y está en los artículos 147 y siguientes. Es decir, esto es derecho público y se tiene que hacer lo que está escrito en la ley. En esa medida, si es que tenemos una causal de nulidad de votaciones, el Consejo Electoral tiene la obligación, teniendo en cuenta los informes respectivos, de convocar a los procesos electorales indistintamente de los resultados que tengamos dentro de esa jurisdicción. Efectivamente, en el caso de Esmeraldas, teniendo en cuenta los procesos que se llevaron adelante el 23 de febrero pasado, tenemos tanto en el Cantón San Lorenzo como en el Cantón Muisne que se van a llevar adelante nuevos procesos en la parroquia Santa Rita y el Muisne. Pero mire, Rommel, la diferencia en el caso de la parroquia Santa Rita es tanto para el binomio de prefecto o prefecta con la viceprefectura, para la alcaldía del Cantón San Lorenzo, para concejales rurales y vocales de juntas parroquiales. Y en el caso de la parroquia El Muisne es también para el binomio de prefecta o prefecta con su viceprefectura, la alcaldía y solo concejalías urbanas. Ya no van juntas parroquiales. Es porque esos procesos sí se terminaron sin ningún contratiempo o no estuvieron dentro de la causal de nulidad. Por ejemplo, para que pueda haber las nulidades, Rommel, la nulidad de las votaciones es cuando es más del 30% de juntas receptoras del voto, o no se hubieran instalado más de este porcentaje, o los votos nulos superen a los votos válidos. Es decir, las causales de nulidad están escritas en la ley, y a nosotros como consejeros y como parte del Consejo Nacional Electoral tenemos que convocar a nuevos procesos siempre y cuando sea por una de las causales que establece la ley. Pero digo yo que los resultados que se puedan dar en la provincia de Esmeraldas, en estas dos parroquias, en Muisne y en San Lorenzo, pues pueden desequilibrar los datos que tenemos hasta el momento. Es decir, que el señor Iván Hurtado podría ser nuevo prefecto o ratificarse a Lucía Sosa. Matemáticamente es así. Es posible. Lo que usted señala es de forma clara, efectivamente, porque hay más número de electores que la diferencia de votación entre un candidato y otro candidato. Pero eso no pasa en todas las jurisdicciones. Para poner un ejemplo. Estamos poniendo el ejemplo aquí precisamente. En el Cantón Ponce Enríquez, por ejemplo, vamos a convocar a la dignidad también de prefecto o prefecta en Azuay. Pero el número de electores no supera la diferencia que tienen los candidatos. Por tanto, ahí ya los resultados son irreversibles. Obviamente a nosotros... 10.501 electores, dice la información. Efectivamente, ese es el número de votantes que tiene el Cantón Ponce Enríquez. Y efectivamente lo que señalaba hoy, lo importante para nosotros, y llamamos a la ciudadanía, también a las organizaciones políticas, para que demos un ejemplo de cultura política, y eso significa también el respeto absoluto a los resultados que se emanen dentro de los procesos de hoy, y hoy obviamente, luego de que terminemos el proceso de votación, Rommel, hasta las 5 de la tarde se hará el escrutinio, se pasará a la Junta Provincial Electoral y se computarán junto a los otros resultados. Recordemos que hoy las 24 provincias han terminado sus escrutinios al 100% y hoy hay que únicamente contabilizar los procesos que llevemos adelante el día de hoy domingo en las 13 parroquias y sumar a los escrutinios que hemos tenido en las diferentes provincias. Doctora Silva, lo que le había preguntado al doctor Pozo, es decir que estos datos, si bien son pocos electores realmente, una muestra del 0.5, sino que el 0.6%, pues pueden cambiar los resultados. Así es, podría variar el resultado y por lo tanto el Consejo Nacional Electoral respetará la voluntad popular. En este sentido, una vez de que se contabilice, se haga el escrutinio correspondiente, luego de que se haya llevado adelante la votación en estas 13 parroquias, pues obviamente el Consejo Nacional Electoral dará a conocer cuáles son esos resultados. Muy bien, vamos a seguir conversando. Queremos ahora decir que Manabí es otra provincia en donde se desarrollan los comicios el día de hoy. Vamos a hacer un contacto también ya con nuestra compañera Daisy Pico, que nos va a dar un informe al respecto. Buenos días, Daisy, adelante. Gracias, Rommel. Muy buenos días, amigos de Contrapunto. Sí, así es, nos encontramos aquí en la parroquia La Unión, que está a 35 minutos de Jipijapa. Este es el recinto electoral de la Escuela José Francisco Hinojosa. 1073 personas estarán realizando su derecho al voto en 4 juntas receptoras. Aquí nos encontramos con el señor Arnaldo Ochoa, quien es el coordinador provincial de los procesos electorales en la provincia de Manabí. Cuéntenos cómo se ha iniciado este proceso aquí en esta parroquia. Sí, buenos días. Estaba dentro de todo lo previsto, con la tranquilidad del caso. Hemos hecho un acto de inauguración a las 7 de la mañana. Hemos iniciado con el proceso, como usted ve, con completa tranquilidad. Los votantes aquí están viniendo a ejercer su derecho al voto. Esperemos que durante todo el proceso electoral reine la calma, que es lo que hemos conversado con las personas aquí en la parroquia de La Unión. ¿Dónde se realizará el proceso de escrutinio?
Bueno, el proceso es normal, 5 de la tarde se cierran las votaciones, empezaremos la etapa del escrutinio, luego se trasladará todo el material electoral como se lo hace normalmente hasta la delegación donde se entregará a la Junta Provincial para que se procese los datos que los ciudadanos han querido poner en sus votos. Listo, como ustedes han podido escuchar, el proceso electoral es prácticamente normal. Cae una leve brisa esta mañana, hay una densa neblina en este sector y aquí los electores deberán designar entre 45 candidatos a los 5 miembros de la Junta Parroquial. Vamos a retornar a estudios contigo, Rommel. Muy buenos días. Adelante, estudios. Gracias, Daisy, por ese informe, pero también en 3 cantones de Guayas se producen los comicios. Tenemos además un reporte de las novedades hasta el momento con Alfonso Reyes. Alfonso, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Rommel? Amigos y amigas televidentes, se tiene previsto que cerca de 29.100 electores sufraguen este día en los cantones de Yaguachi y Pedro Carbo de la provincia del Guayas. Inicialmente se preveía que sean 42.000 ciudadanos, pero en vista de que las autoridades de la delegación electoral del Guayas anunciaron la suspensión de las elecciones en Lomas de Sargentillo, el número redujo considerablemente. Esta resolución se tomó tras una apelación presentada por uno de los candidatos en ese cantón, en el que se asegura que no se declaró nulas al menos el 30% de las actas, requisito indispensable para poder llamar a nuevos comicios. Veamos lo que dijo la máxima autoridad de la delegación electoral del Guayas. No habrá elecciones en Lomas de Sargentillo, ni para alcalde ni para concejales. Las papeletas están listas, quedarán aquí hasta que resuelva el Consejo Nacional Electoral lo pertinente. De momento la jornada se realiza sin ninguna novedad. Aquí están miembros de las Fuerzas Armadas custodiando cada una de las juntas receptoras del voto. Según lo que nos informaron, iban a haber 2 uniformados por cada mesa electoral para brindar así total seguridad. Incluso uno a uno los ciudadanos fueron revisados antes de ingresar a los recintos electorales para evitar que porten armas o algún tipo de acta adulterada. Esto garantiza así que esta vez ya sea la definitiva, se desarrollen los comicios y puedan darse los resultados definitivos. También vale destacar que en estos cantones, en Pedro Carbo y Yaguachi, al menos en la delegación electoral del Guayas, podrían variar los resultados definitivos, ya que se tiene previsto que el número de electores que se acerquen hoy a las urnas supera incluso la diferencia que existen entre los candidatos más opcionados. Esa es la novedad de momento, compañeros. Rommel, tú tienes más información. Gracias, Alfonso, por ese informe. Nosotros continuamos conversando. Doctora Roxana Silva, algo ya lo mencionó el doctor Juan Pablo Pozo, en el sentido de que en cada uno de estos sitios en donde se realizan las elecciones, pues es diferente las dignidades que se van a elegir. Lo que hablamos ya, por ejemplo, en Ponce Enrique se va a elegir prefecto, alcalde, concejales urbanos. En otro sector no se elegirán los miembros de las juntas parroquiales rurales. ¿Por qué es esta diferenciación que existe en cada uno de esas 13 parroquias? Dependiendo de cada una de las situaciones que se han presentado y de acuerdo a lo que ha conocido el Pleno del Consejo Nacional Electoral, se lleva adelante todo el tema del análisis correspondiente y por lo tanto esto varía. Tenemos en el caso, por ejemplo, de la provincia del Guayas, en Lomas de Sargentillo, se va a votar también por el tema de alcalde, concejales urbanos, mientras que en Pedro Carbo, concejales urbanos, lo mismo sucede en Yaguachi. Claro, solo concejales urbanos, claro. En la provincia del Guayas. En Imbabura, lo que es vocales de las juntas parroquiales, como nada más. Nada más. Y Manabí, porque depende de cada una de las situaciones, qué es lo que ha sucedido. En algunos casos hubo este tema de las papeletas mal impresas, por ejemplo. En otros casos hubo el tema de las urnas o de la presunta robo de las papeletas. En este sentido, el Consejo Nacional Electoral toma en cuenta, una vez realizados los escrutinios del caso, ¿verdad?, cuáles son las parroquias que hace falta la votación respectiva. En el caso de algunas provincias, algunos cantones específicamente, se lleva adelante la votación inclusive de prefectos. Muy bien, muy amable. Vamos nosotros a hacer una primera pausa y ya regresamos con más aquí en Contrapunto. No se vayan.
Continuamos con nuestro programa. Ahora les contamos que Domingo Paredes, presidente del Consejo Nacional Electoral, anunció que se hará una limpieza al Consejo Nacional Electoral y que se sancionará a los funcionarios que no advirtieron errores en las papeletas que iban a ser utilizadas el pasado 23 de febrero. El presidente del Consejo Nacional Electoral rechazó los actos violentos que frustraron las elecciones del pasado 23 de febrero en varios lugares del país. Destrozando las urnas, llevándose papeletas y después presentándolas públicamente, como que era que el CNE estaba organizando el fraude. Por eso se reforzará con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas los lugares donde se repetirán las elecciones seccionales el próximo 23 de marzo. La reprogramación de las elecciones tiene que ser una excepción, no puede ser una práctica. También reconocieron errores internos. Yo condeno enérgicamente los errores cometidos después de la inversión realizada en fotografías puestas en papeletas equivocadas. Es una responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, de la Coordinación Nacional de Procesos Electorales y fundamentalmente en la Dirección de Logística. Porque además boicotearon los mecanismos tradicionales que tenía el CNE para poder calificar esos procesos. Esa unidad tendrá que pagar el daño causado al país, a la democracia y a esta institución. En este proceso electoral, con respecto a ciertos temas, escrutinio, transmisión de resultados, conteo rápido, es un retroceso en las prácticas electorales. Es así que su máxima autoridad anunció una limpieza del organismo electoral. Y no dejarla a la arbitrariedad, a la discrecionalidad, a las inconsistencias numéricas, al mal manejo de las actas electorales, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una limpieza a la casa. Repetir el proceso en 13 jurisdicciones de 8 provincias le cuesta al país $570,000. Empezamos este bloque con la doctora Silva. Realmente fuertes estas declaraciones que hizo en su momento el presidente del Consejo Electoral, el doctor Domingo Paredes. Y hay algunas frases que él utiliza que realmente me llaman la atención. Por ejemplo, dice, hubo un boicot. Hubo un boicot. ¿Realmente hubo lo que está diciendo el doctor Paredes? El Consejo Nacional Electoral siempre realiza los procedimientos adecuados y coordina con el Instituto Geográfico Militar para llevar adelante la impresión de las papeletas. Se está realizando las investigaciones respectivas al interior de la institución para determinar las responsabilidades del caso, que inclusive, dependiendo de la magnitud, pueden ir hasta responsabilidades penales. En este sentido, recordemos que el Consejo Nacional Electoral emitió unas nuevas papeletas para este proceso electoral. Para la repetición. Para este proceso, un total de 97.411 papeletas que se han distribuido en las diferentes parroquias, en los diferentes recintos electorales, para que los ciudadanos ejerzan el derecho al sufragio. Ya, y estas papeletas, estas nuevas papeletas, tienen todas las seguridades, han cambiado en algo. ¿Qué será? ¿Los colores, el diseño? ¿Qué características tienen estas nuevas papeletas? Para que no exista confusión con las papeletas de las elecciones del pasado 23 de febrero, lo que se hizo es cambiar el color. Y las seguridades del caso se mantienen, como es seguridad, los sellos. El tema de las microfibrillas, por ejemplo, el tema del código de barras, que siempre nosotros lo hemos puesto desde las elecciones que hemos iniciado en esta administración electoral. Por lo tanto, el CNE lleva adelante también un proceso mediante el cual hace la entrega respectiva y también hace el control de calidad. Doctor Juan Pablo Pozo, el presidente del Consejo Nacional Electoral está señalando esto del boicot. Quisiera también un criterio suyo al respecto, pero él señala también que hay entidades, instituciones que forman parte del Consejo Nacional Electoral que tienen que responder. No sé si el alcance de las palabras del doctor Paredes se refieren a que deberán responder por el costo, que significa, estamos hablando más de $500,000, $500,000, o también otro tipo de respuesta que tendrán que asumir legalmente, no sé, doctor. Bien, Romel, yo decía al inicio de la entrevista de que al proceso hay que evaluarlo integralmente. Yo creo que eso es importante, evaluar también las mejoras que se han habido del proceso electoral, sin ninguna duda. Hay un cambio y una ruptura de paradigmas con lo que significa el ejercicio de estas nuevas prácticas electorales. Automatizar procesos, proyectos emblemáticos que sí se han hecho, pero también creo que es importante no solo enfocarnos en esas fortalezas que sí ha tenido este proceso electoral,
supuesto, y que han sido reconocidas también por los observadores, los acompañantes de todos esos procesos, tanto en la elección pasada como en la de hoy. Mire, los observadores dicen algo, y haciendo un paréntesis a la pregunta que le voy a contestar, los observadores señalaron de que el sistema electoral ecuatoriano es uno de los únicos en el mundo que ha logrado incorporar de forma efectiva a los grupos de atención prioritaria a su sistema electoral. Y ahí están precisamente garantizado el ejercicio de derecho al voto de las personas privadas de la libertad, de las personas con discapacidad, de los jóvenes, de las mujeres. Por tanto, hay aspectos muy positivos que durante estos 2 años, 3 meses, además de un proceso importantísimo de haber entrado en ese camino irreversible de la automatización de los procesos con voto electrónico en Azuay, en Santo Domingo, en La Morita. Pero yo creo que además de esas fortalezas, que sin duda la comunidad internacional lo reconoce, que sin duda nosotros como organismo electoral las hemos trabajado durante 1 año o más, yo creo que también es importante ser críticos y encontrar y darnos cuentas, ¿no? Autocríticos, y ver cuáles han sido las debilidades. Y yo sí creo que dentro de eso hay 2 módulos que no han funcionado dentro de la programación o dentro del tiempo que teníamos planificado. Uno de esos del escrutinio, Rommel. Nosotros pensábamos que durante los primeros 5 días o durante el primer plazo que establece la ley, podríamos haber terminado el escrutinio en las 24 provincias. La realidad que tuvimos es que 10 provincias terminaron el escrutinio en los 10 primeros días y 14 provincias terminaron el escrutinio en los 10 días adicionales que dimos de plazo. Lo otro, efectivamente, hoy hay que tener en cuenta que estamos organizando nuevos procesos electorales en 13 parroquias, algunos de estos, decíamos ya, por casos de violencia y otros de esos porque fallaron los filtros internos de control de calidad de papeletas, que hoy nos obliga nuevamente a que estemos en nuevos procesos electorales. Pero ¿quién va a pagar al final? ¿Quién tiene que pagar? Porque es bastante plata, perdón. Quisiera decirle, Rommel, que hoy hemos pedido como consejeros dentro del Pleno que se establezcan precisamente los informes, las responsabilidades, que veamos en dónde han fallado estos filtros, porque además de encontrar esas debilidades que están latentes, nosotros tenemos que trabajar en un plan de mejoras para que esto no suceda. Decía hace un momento, organizar nuevos procesos tiene que ser una excepción y no tiene que ser la regla. Claro. Así es que lo que quisiera decirles es que, por ejemplo, con fecha 18 de marzo, nosotros ya hemos recibido el primer informe que ha pedido el presidente del Consejo Nacional Electoral, suscrito precisamente sobre este tema de las papeletas, suscrito y señalado cada uno de los inconvenientes que hemos tenido en cada una de las parroquias. Está suscrito tanto por el director nacional de organizaciones políticas, Fidel Icaza, y también por el coordinador nacional técnico de procesos de participación política, el doctor René Maullet. Y también hay que decir algo, Rommel, que no se había señalado hasta la fecha. Aquí se adjunta, precisamente una vez que el presidente del Consejo ha solicitado las investigaciones del caso, se adjuntan cartas. Aquí tenemos una del partido político Avanza, tenemos otra de la Alianza Cívica Ciudadana, tenemos otra del movimiento, y puedo poner también hacia las cámaras, tenemos otra del movimiento Pachacuti, que señala que las propias organizaciones políticas remitieron esa información con esas fotografías al Consejo Nacional Electoral. Por tanto, aquí hay responsabilidades compartidas. A eso iba yo, también debe haber, las personas que acudieron a los diferentes recintos donde se presentaron los desmanes, pues no es que, representan, mejor dicho, a alguna organización política. ¿Ahí qué cabe con respecto a ese tema que usted está señalando ahora, que son las mismas organizaciones las que presentaron esa información? Sí, no quiero generalizar que son todas, sanciones. Lo que quiero señalar es que dentro de esta investigación, que sí ha ordenado el Consejo y que es nuestra obligación, porque efectivamente son recursos públicos, son nuevas elecciones, se determinan varias responsabilidades internas del Consejo Electoral, responsabilidades de las organizaciones políticas en cuanto a remitir una información errónea y equivocada. Tenemos cartas que así lo señalan dentro del expediente, y la mayor cantidad de casos de violencia y de delincuencia que nosotros ya hemos dicho que repudiamos y que no los toleramos, y que tiene que ser la Fiscalía las que establezca, luego de un proceso de investigación, las responsabilidades del caso. Hoy el Consejo Electoral está empecinado, está realmente dentro de nuestra planificación, haciendo que se termine este proceso dentro de esta etapa que todavía es electoral el día de hoy, e inmediatamente, Rommel, entrar a esta etapa postelectoral, es decir, garantizar a los sujetos políticos la presentación de cada uno de los recursos, sea la objeción ante la Junta Provincial Electoral, sea el recurso de impugnación ante el Consejo Nacional Electoral, o sea el recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Todos estos recursos, Rommel, duran aproximadamente 30 días, por tanto, de acuerdo a nuestras fechas, creemos que a finales del mes de abril nosotros estaremos ya informando al país y entregando las credenciales a los candidatos que han resultado favorecidos con la voluntad del pueblo. Si me permite algo, Rommel, que creo que es importante. Hoy, además de estos problemas, de estos temas de contingencia que sí hemos tenido, que como iniciamos, son
son realmente en porcentajes, no llegan ni al 1%. Pero aquí hay que decir algo de forma clara. A nadie le queda duda de que ha habido el respeto absoluto a la voluntad de la gente. Y mire, hubo actores que durante un año hablaron de un fraude electoral. Son algunos de estos actores, antes candidatos, hoy han sido favorecidos con la voluntad de la gente, que van a recibir sus credenciales. Podríamos preguntarles si van a recibir sus credenciales de procesos y siguen considerando que son fraudulentos. Yo creo que aquí lo importante, hay un componente fundamental que es la entrega oportuna, con celeridad de resultados, que nosotros creo que nos hemos demorado. Pero lo más importante es el respeto a esa voluntad y que bajo ningún concepto quede un manto de duda de que aquí se entregará credenciales a quienes hayan sido resultados con la voluntad del soberano. Muy bien, vamos a seguir conversando. Queremos decir ahora que diferentes medidas se toman para evitar errores en la impresión de papeletas y desmanes como los ocurridos en los comicios seccionales del pasado 23 de febrero. En 13 jurisdicciones se efectúan nuevas elecciones este domingo. En varios cantones de un total de 8 provincias del país se realizarán nuevamente los comicios para prefectos, alcaldes, concejales rurales y vocales de juntas parroquiales. La reprogramación de las elecciones tiene que ser una excepción, no puede ser una práctica. Para evitar errores en la impresión de papeletas como los ocurridos en las elecciones del pasado 23 de febrero, se toman diferentes medidas. Se ha nombrado una comisión con participación de otras coordinaciones y direcciones nacionales del Consejo para que en esta ocasión pues esos pocos lugares estén correctamente ubicadas las fotos donde corresponden. El Instituto Geográfico Militar tendrá lista la impresión de las papeletas este martes. El miércoles se realizará el traslado de las mismas hasta las delegaciones provinciales. Y el sábado irán a los diferentes recintos electorales con resguardo de la fuerza pública. Para los cantones donde se registraron disturbios, se toman medidas adicionales de seguridad. Aquí, en estas elecciones, apareció un nuevo delito electoral. Grupos armados paramilitares, caso de Muisne. Las votaciones están previstas para el próximo domingo, 23 de marzo. En las provincias de Azuay, en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Esmeraldas, Muisne y San Lorenzo, en Guayas, en Lomas de Sargentillo, Pedro Carbo y Yaguachi, en Imbabura, Ibarra, en Manabí, Jipijapa, en Morona, Santiago, Morona, en Napo, Quijos y Carlos Julio Arosemena Tola, y en Tungurahua, en el cantón Pelileo. Bueno, y dentro del análisis que estamos realizando, doctora Roxana Silva, ha habido ya un informe que el doctor Pozo ya lo presentó acá, pero ¿ha habido cambios, ha habido señalamientos de responsabilidades o todavía sigue la etapa de investigación? Estamos en la etapa de investigación, estamos analizando y también se han pedido informes desde las diferentes coordinaciones del Consejo Nacional Electoral. Este de aquí es un informe preliminar, obviamente a través de la presidencia también del CNE se remitirá la información ante el Pleno del Consejo Nacional Electoral para tomar las acciones del caso. Además, debe constar también un informe de la Coordinación General de Asesoría Jurídica. Yo sí quiero referirme a un tema que es sumamente importante. El nivel de ausentismo bajó en este proceso electoral. Tenemos un nivel de ausentismo del 16.4% y esto significa que por la primera vez en la historia ecuatoriana tenemos este nivel. Es decir, que todos los procesos, las acciones que ha llevado adelante esta administración electoral han incidido para que este número de ausentismo o este porcentaje baje en esta magnitud versus al pasado proceso electoral que fue del 24% aproximadamente. Antes de concluir este bloque, señalar también que estamos hablando de que aproximadamente el doctor Pozo habló de 30 días para que concluyan todos estos procesos, apelaciones y los demás recursos que tienen los candidatos o las organizaciones políticas, pero ¿cuándo sería el tema que genera también interés, digo yo, el de la asignación de los escaños, por ejemplo? Porque se han concluido los escrutinios, pero ya tiene que ir a aplicarse el programa en cada una de las juntas provinciales, de las delegaciones electorales, para que ya se pueda conocer cómo van a ir conformándose los diferentes consejos. Partamos de que el 14 de mayo es la posesión ya de las autoridades electas. En este sentido, el Consejo Nacional Electoral está ya realizando el proceso ya de adjudicación de escaños en aquellas ciudades, en aquellas provincias, en aquellos cantones, en aquellas parroquias en las cuales no hemos tenido inconvenientes. Esperaremos los resultados del día de hoy justamente para poder finiquitar esta parte, hacer los escrutinios respectivos y poder llevar adelante
adelante este proceso. Aproximadamente luego de 30 días, una vez de que los sujetos políticos o las organizaciones políticas lleven adelante algún tipo de reclamación o petición o presentación de algún tipo de recurso, como ya se ha explicado con mi compañero Juan Pablo Pozo, entonces nosotros como Consejo Nacional Electoral hemos estipulado que hay un promedio de aproximadamente 30 días para poder nosotros ya dar a conocer los resultados. Recordemos que son las juntas provinciales electorales las que hacen las entregas de las credenciales respectivas y por lo tanto el Consejo Nacional Electoral llevará adelante todo un cronograma para realizarlo en las diferentes provincias del país. Muy amable, gracias. Vamos a hacer una nueva pausa y continuamos con Contrapunto. Ya veremos. Pelaos con salsa, estreno hoy, 7 de la noche. Ella es una chica muy inteligente. Medidas 90, 60, 90. Solo tiene un pequeño problema. Muy pronto, somos Gama de corazón. El reality con más sabor llega a Gama TV, junto al caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa. Bienvenidos a este programa que va a ser el programa que va a poner la salsa a otro nivel. 2 horas de puro baile con Pelaos con salsa. Estreno hoy, 7 de la noche. ¡Las 7 potencias de Estrellita! ¡Eje, mija! Los jardineros de la farra y Metallica. Noticias, domingo 9 de la noche. Salvador acosa a Constanza y es descubierto por su novio y mejor amigo Max. Quiero amarte, mañana a las 21 horas, porque en el 2014 aquí hay selección. Pelaos con salsa, estreno hoy, 7 de la noche. Continuamos en Contrapunto. Queremos decir ahora que asambleístas de Alianza País analizan una posible enmienda constitucional que permita la reelección del presidente de la República y dignidades de elección popular. ¿Cómo están? 1 a 1 se integraron los asambleístas a la reunión del bloque para analizar la coyuntura política luego de las elecciones. Corregir errores de la última campaña electoral y sobre todo buscar esos cuadros que siempre lo hemos venido luchando durante estos últimos 7 años. Se analiza también la propuesta de reelección de las dignidades de elección popular, tema que tiene el respaldo del propio presidente Rafael Correa. No le estoy diciendo cómo lanzar la reelección. Sí creo que hay que levantar esas restricciones, sí creo que hay que pensarlo seriamente. Sí creo que hay que dejar la puerta abierta. Llegaron al encuentro del bloque País dirigentes del Partido Socialista también, que plantearon inicialmente esa posibilidad. La reelección indefinida para los cargos de elección popular. El artículo 114 de la Constitución establece que las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo. En Alianza País se habla de la enmienda de ese artículo según el artículo 441 del mismo texto, que establece 2 mecanismos. El primero mediante referéndum solicitado por la Presidenta o Presidente de la República o por la ciudadanía con el respaldo de al menos el 8% de las personas inscritas en el registro electoral. Es decir, cerca de 1 millón de firmas. Lo más adecuado podría ser un referéndum. ¿Por qué? Porque allí se tendría el pronunciamiento de los ciudadanos y ciudadanas. El segundo mecanismo por iniciativa de un número no inferior a la 3ª parte de los miembros de la Asamblea Nacional. El proyecto se tramitará en 2 debates. El segundo debate se realizará luego de 1 año del primero. Que esto no responde a un interés individual del compañero Rafael Correa, responde a una necesidad política. Entre tanto, algunos sectores de la oposición rechazan la posibilidad de modificar la Constitución, pero si ello ocurre plantean un debate nacional. ¿Cuál es la verdadera realidad para plantear la reelección? Existe también la posibilidad de una reforma constitucional que deberá pasar también por un plebiscito con pronunciamiento previo de la Corte Constitucional. Es la firma de 1/3 de la Asamblea Nacional para justamente hacer la respectiva consulta a la Corte Constitucional. En ese contexto, el debate sobre la reelección recién empieza en el país.
Así es, se trata de un tema que todavía está sobre el tapete y sobre el análisis, pero para analizar el tema ya que le compete al Consejo Nacional Electoral está la posibilidad de que se pueda realizar un referéndum. Eso quiere decir que se deberá seguir un procedimiento, seguir un mecanismo. ¿Ustedes están preparados ante la eventualidad de que se pueda realizar una consulta o un referéndum sobre este tema, por ejemplo? El Consejo Nacional Electoral lleva adelante el cumplimiento de las diferentes atribuciones y entre ellas, pues si hay todos los requisitos y se plantea ante el Consejo Nacional Electoral, se debería tomar en consideración y se tiene que tomar en consideración debido a que existen requisitos, hay también normativa reglamentaria específica para este tipo de casos, también la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Código de la Democracia. Sin embargo, así hay que mencionar que el CNE, junto con el Tribunal Contencioso Electoral, se encuentra trabajando en unas propuestas de reforma al Código de la Democracia. No necesariamente relacionadas con este tema que tiene que ver con la reelección. No. Estamos hablando de otro tipo de reforma. Pero para no salirnos del tema, analicemos lo que usted menciona más adelante. Por ejemplo, aquí el Código de la Democracia, artículo 93, dice: los dignatarios de elección popular podrán reelegirse por una sola vez consecutiva o no para el mismo cargo. Pero habla también del tema de la consulta popular o de una enmienda. Si no me equivoco, es del artículo 195, que dice: la ciudadanía podrá solicitar la convocatoria de consulta popular sobre cualquier asunto. Cuando la consulta sea de carácter nacional, el petitorio contará con el respaldo de un número no inferior al 5% de personas inscritas. Pero al final, digo yo, para cortar el tema, tiene que haber un pronunciamiento de la Corte Constitucional para que pueda calificar o no la pertinencia de las preguntas. Hay un procedimiento que está establecido en el instructivo respectivo por parte del Consejo Nacional Electoral y también en toda la norma legal vigente. En este sentido, el CNE debe receptar las firmas a través de los formularios que se han entregado para llevar adelante este tipo de acciones y se hace un procedimiento de revisión, de verificación de esas firmas, pasa a conocimiento del Pleno del Consejo Nacional Electoral a través de los diferentes informes, tanto de la Coordinación de Procesos de Participación Política, el informe de la Coordinación General de Asesoría Jurídica, para conocimiento y análisis del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Una vez con esta resolución se pasa a la Corte Constitucional para su pronunciamiento. Claro, es todo un mecanismo, doctor Pozo, es toda, ¿qué será? Una serie de requisitos que tienen que irse cumpliendo para que en efecto pueda llevarse a cabo la posibilidad de que se realice un referéndum o una consulta popular, que no se pueden pasar por alto. Tiene que ver el requisito de las firmas y los controles que usted mencionó, doctor Pozo. De forma clara, Romel, si es que llega a haber algún tipo de reforma o enmienda a la Constitución, pues obviamente tiene que de forma inmediata también hacerse las reformas en el Código de la Democracia, en lo que refiere. Tiene que armonizar lo que dice la Constitución con el Código. Exactamente, es la normativa secundaria y tiene que ir en relación precisamente a lo que establece la Constitución, principio básico de supremacía de la Constitución sobre las demás normas. Y en esa medida el Consejo Electoral, una vez que los diferentes estamentos resuelvan cuál es la vía para precisamente presentar una reforma como la que veíamos, pues el Consejo Electoral tiene la obligación de forma inmediata, si es que ese es el caso, de hacer la convocatoria respectiva, referéndum y seguir los pasos adecuados. Si es que ese es precisamente el planteamiento con respecto precisamente a reformar el aspecto importante y trascendental que tiene nuestra Constitución con respecto a la reelección de los funcionarios. Pero también, Romel, es importante decirles que por primera vez en este proceso electoral que pasamos el 23 de febrero y que estamos viviendo hoy, 23 de marzo, se aplica el Código de la Democracia en su integralidad. Es decir, es un código del año 2009, pero que en el año 2009, en las elecciones seccionales, se aplicó un régimen de transición, unos estatutos para esa elección. En el año 2013 se aplicó lo relacionado a presidente y asambleístas, y hoy por primera vez se aplica lo relacionado a las autoridades de poder local. Por tanto, no se podían hacer reformas entre una elección y otra porque hay un candado constitucional, Romel, que prohíbe reformas legales un año antes de elecciones. Hoy sí es el momento, hoy sí le compete al Consejo Nacional Electoral. Es más, las elecciones se van a realizar en 2017, exactamente, en 2017. Y hoy sí le compete porque nuestra Constitución señala que el Consejo Electoral puede proponer proyectos de ley o reformas en nuestra materia de nuestra competencia. La ley electoral obviamente es nuestra competencia. Hoy ya tenemos una comisión que está trabajando en identificar cuáles son los nudos críticos, estos cuellos de botella, sobre todo de carácter operativo. Y para continuar analizando este tema, antes de analizar otros aspectos, queremos decir que el presidente Rafael Correa defendió su derecho a revisar su decisión de no participar en un nuevo proceso electoral. Veamos. Reelección presidencial. Yo tengo derecho a revisar una decisión si la circunstancia o la información cambia.
Se ha demostrado que Alianza País no está consolidado, que el proceso revolucionario es sumamente vulnerable, es un fracaso. Yo creo que después de 7 años debe estar mucho más consolidado, asumimos nuestra parte de culpa, nuestra parte de responsabilidad, pero obviamente también debemos actuar en función de las nuevas circunstancias. Cambios en la Constitución. Enmienda va a estar la decisión de 2/3 de la Asamblea. Si fuera reforma a la estructura del Estado, ahí es que se requiere referéndum. Hay algunas reformas que hay que hacer y que aprovecharíamos, pues, en caso de realizarse la enmienda sobre reelección, para también introducir esas reformas. Más que reformas, enmiendas constitucionales. Bueno, ahí estaba el criterio del presidente Rafael Correa. Él dice que se podría aprovechar, ya que se está analizando este tema, para tratar otros aspectos. Digo yo, en el caso, entiendo que el presidente se refiere cuando se habla de una enmienda a través de la vía legislativa, pero en el caso de que se produzca una consulta popular o un referéndum sobre el tema de la reelección, ¿se podrán incluir en esa posibilidad otros temas que pueden ser de interés nacional para que el pueblo se pronuncie al respecto, doctor? En la consulta popular tiene que haber preguntas específicas que tienen que ser también analizadas y van a ser calificadas finalmente por las resoluciones o la sentencia, en este caso, que emite en este caso la Corte Constitucional. Por lo tanto, o sea, pueden ser varios temas, no hay impedimento al respecto. De lo que se nos ha presentado la información, nosotros tenemos, por ejemplo, el caso del tema del Yasuní. En ese sentido, claro, es otro aspecto que está puntual, todavía ahí. Es muy puntual, y en ese sentido el Consejo Nacional Electoral ha dado las capacitaciones, ha entregado los formularios correspondientes para que se proceda con la recolección de firmas. Pero en todo caso, doctor Pozo, la idea es que tiene que pasar esto en algún momento, los temas, por la Corte Constitucional. Eso es un requisito que no puede dejar de cumplirse. Exactamente, es un paso previo. La pregunta o las preguntas que se quieran hacer. Y en esa medida, pues se tendrá que determinar si es que hay algún tipo de reforma o enmienda. Recordemos, enmienda a través de la vía legislativa, y reforma, si es que se plantee, podría ser a través del referéndum. Y ahí sí nos compete, como Consejo Nacional Electoral, una vez que se reciban todos los requisitos. Por ejemplo, para un tema de consulta, se requiere primero un informe de legitimidad, eso significa que se adjunta el número de firmas respectivas que establece la ley, y segundo, un informe de control constitucional. Eso significa que la Corte Constitucional califique las preguntas. Por tanto, nosotros como Consejo Electoral, en el marco de nuestras competencias, que es la administración y gestión de los procesos electorales, y en eso se incluye también los mecanismos de democracia directa, como son los referéndums, las consultas populares, es un mecanismo de democracia directa que como Consejo Electoral tenemos que cumplir nuestros plazos, inmediatamente convocar, si es que esa es la vía por la que se adopta. Si es que es un tema, desde mi opinión personal, creo que un aspecto de esa trascendencia, pues se requiere el análisis respectivo, jurídico, que se vea la vía adecuada, y que sea el Consejo, en el caso de que llegue al Pleno del Consejo, que determine inmediatamente las fechas para que se lleve adelante esta consulta a la ciudadanía a través de referéndum, a través de consulta. Muy bien, vamos a pasar a otros temas, nos está acabando el tiempo, temas varios, ¿no? Las versiones de prensa dan cuenta, y según la ley también entiendo yo, que el Consejo Nacional Electoral debe renovarse ya parcialmente. Tienen que, entiendo yo, salir al menos 2 consejeros, un hombre y una mujer, de lo que se conoce. ¿Cómo se va a hacer este mecanismo? ¿Quién tiene que abandonar el organismo y cómo se tiene que hacer esta renovación, doctor? De conformidad a lo que señala tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se establece un sorteo en el cual hay una renovación de 2 consejeros principales y 2 consejeros suplentes. En este sentido, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social llamaría a un concurso público de oposición y méritos para llevar adelante este proceso, mediante el cual se definirían las personas que estarían como futuras autoridades electorales. Pero esto tiene que darse ya mismo, porque de lo que se conoce y se ha publicado es que esto tiene que darse hasta noviembre del 2014, y un proceso de selección de autoridades, como se lo viene aplicando a través del Consejo de Participación Ciudadana, pues demora, o se calcula, más o menos 6 meses, doctor Pozo. Sí, sin duda, esto está bajo responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana, que tendrá que emitir los instructivos, los reglamentos, para aplicar lo que establece la Constitución. Esto está a nivel de la Constitución, es decir, este cuerpo colegiado, una vez de que
pasó el concurso público, oposición, merecimientos de impugnación ciudadana, si bien somos designados para 6 años, la Constitución establece de forma clara que al tercer año se hace una renovación parcial. Por tanto, tendrán que incorporarse 2 nuevos consejeros o consejeras a partir de noviembre de este año y tendrá que el Consejo Electoral convocar este concurso con la suficiente anticipación y realizar y ver el mecanismo sobre el cual se va a renovar. Por tanto, en nuestro caso... Pero cualquiera de los 5 puede salir. Sí, es decir, aquí lo importante es, Rommel, y eso hemos trabajado desde el primer día, trabajar hasta el último día por esta institución, marcando, realmente dando pasos importantes en esas mejoras de prácticas electorales y hoy ya, atendiendo lo que dice la Constitución, que sean 2 nuevos ecuatorianos o ecuatorianas que cumplan los pasos para que se incorporen a esta importante función del Estado en medidas de seguir incorporando procesos que hoy los dejamos encaminados. Hoy para nosotros es importante, por ejemplo, el voto electrónico que se dio en unas jurisdicciones... Exitosamente hay que decirlo, no hay que reconocer cuando yo creo que ahí, se producen estos logros, ¿no? Que los resultados en la misma noche de la elección se los tuvo, ¿qué será? Una hora y media, creo que estaba resuelto el tema, Esto es importante si es que generamos las condiciones, porque esto, el haber tomado la decisión de automatizar, de entrar al voto electrónico, en mi caso personal, que tuve la responsabilidad de coordinar el voto electrónico en mi provincia, en el Azuay, fue un trabajo de un año, primero sentando a todos los actores, organizaciones sociales, organizaciones políticas, la autoridad electoral. Mire, en un hecho sin precedentes, el 2 de enero de este año, firmamos un acuerdo por la democracia, por la transparencia y en apoyo a voto electrónico, todas las organizaciones políticas, fuimos transparentando todas y cada una de las fases del proceso y sobre todo tomamos la decisión de hacer una transición ordenada y adecuada entre el voto físico, el voto manual al voto electrónico. Hoy nos permitió a las 2 horas del proceso dar resultados inmediatos, de transmisión inmediata, no conteo rápido, no exit poll, sino resultados oficiales del proceso electoral. Yo creo que aquí hay que decir, ese es un hecho que para nosotros ha marcado sin duda alguna un salto cualitativo y cuantitativo en las prácticas electorales. Antes habíamos hecho proyectos pilotos de voto electrónico, Rommel, de 1000 electores o 1200 electores. Hoy fue 1 millón de electores, considerando los 3 proyectos que votaron electrónicamente sin ningún tipo de contratiempo, sin objeciones, sin impugnaciones, sin apelaciones a los procesos, respeto absoluto a la voluntad de la gente y sobre todo, si bien hubo contingencias, aquí hay que decir, fueron los propios ciudadanos los que a pesar de que en sus momentos se demoraron un poco más de tiempo en los procesos de votación, eso implica que hay que mejorar la capacitación ciudadana, pero hoy fueron los ciudadanos que decidieron perder ese miedo y precisamente tener este proceso de votación electrónica. Ante la posibilidad de que ustedes 2 también puede ser, no sabemos si va a ser un sorteo, pues tengan que abandonar el Consejo Nacional Electoral. Doctora Silva, ¿qué cree que es lo que hace falta aplicar, corregir, fortalecer de la gestión del organismo? Si me permite, quiero enfatizar de que el Consejo Nacional Electoral y específicamente esta administración ha llevado por primera vez en la historia del país proyectos emblemáticos. Uno de ellos, el que ya se ha mencionado, también hemos vinculado proyectos emblemáticos. El voto inclusivo. El voto inclusivo, el tema... Si nos puede explicar, ustedes han traído, doctora, si me permite, una imagen allí, ¿no? Que tiene que ver con lo que se menciona estos proyectos emblemáticos. El otro tema es el fortalecimiento de la democracia digital, que es todo el tema del uso de las tecnologías de la información y comunicación puestas al servicio del ciudadano. En este sentido, por primera vez en el país hemos puesto todos los planes de trabajo de los diferentes candidatos y candidatas, las hojas de vida, las redes sociales, y esto ha permitido también de que la ciudadanía conozca más por quién va a votar, a quién le va a dar su voto. Y esto permite también un ejercicio de otros derechos, como el derecho al control social y también a la exigibilidad de la rendición de cuentas a través del mecanismo de conoce a tu autoridad electa. El vincular el tema del voto de las personas con discapacidad, por ejemplo, el voto en casa con el proyecto del voto electrónico, donde lo hemos realizado en estas 3 zonas del país, significó también que por primera vez se dé la importancia a este grupo de atención prioritaria. Más de 1.700 mesas de asistencia preferente en los diferentes recintos electorales a nivel nacional han significado también de que el Consejo Nacional Electoral realice por primera vez diálogos ciudadanos, puso a los candidatos frente a la ciudadanía para que les explique qué iban a hacer, cómo lo iban a hacer una vez de que ganen las elecciones. Son este tipo de iniciativas que han permitido que el Consejo Nacional Electoral y el Ecuador, más que nada, sea reconocido a nivel internacional para que este tipo de prácticas se repliquen en otros países de la región. Hay mucho por hacer,
Todavía hay mucho por hacer. Pocos minutos, doctora. Y es el tema... Por ejemplo, ¿qué cree usted que si sale del Consejo le faltaría hacer, fortalecer o cambiar, por ejemplo? El Consejo Nacional Electoral está en un proceso de fortalecimiento institucional. En ese sentido, hay que llevar adelante todos los mecanismos también para cumplir otras atribuciones que tiene esta institución de acuerdo a la Constitución y al Código de la Democracia, porque se dejó de ser una entidad simplemente contadora de votos. Ahora la entidad lleva adelante procesos de sensibilización, procesos de capacitación, procesos de transparencia y también de transferencia de información, y también el tema de la rendición de cuentas de las organizaciones políticas. Son temas que son muy sensibles frente a todo el andamiaje institucional que está en este proceso de fortalecimiento. Muy bien, palabras finales, doctor Pozo. Si usted sale del Consejo, ¿qué cree que debería fortalecer, cambiar o mejorar? Yo creo que el Consejo Electoral tiene que trabajar en un doble eje. El primer eje, sin duda, es ciudadanizar mucho más al Consejo Electoral, acercar la función del Estado a través de su instituto de la democracia hacia los ciudadanos, hacia los procesos locales, hacia las juntas parroquiales, hacia sin duda los cantones, hacia las provincias, y estar con esos ciudadanos, sobre todo debatiendo los aspectos de nuestra Constitución y debatiendo tres aspectos fundamentales, los tres tipos de democracia. Y mire, Romer, nuestra Constitución habla de democracia comunitaria y ni siquiera la define, solo dice que es un tipo de democracia. El Código de la Democracia tampoco la señala. Tampoco hemos tenido la posibilidad de debatir a nivel del territorio con la gente qué significa y qué entienden por democracia comunitaria, además del ejercicio de los derechos colectivos. Creo que ese es un aspecto que hay que trabajarlo. Y el otro, tender puentes con todas las organizaciones políticas y los movimientos. En algún momento se quiso instaurar un mito de que iba a haber un partido único. Hoy tenemos más de 124 organizaciones políticas entre movimientos parroquiales, cantonales, calificados, cantonales, parroquiales, provinciales, partidos políticos, movimientos de carácter nacional. El Consejo Electoral creó lo que significa los consejos consultivos o consejos informativos, pero eso no es suficiente. Hoy el Consejo Electoral tiene que entrar a trabajar con las organizaciones políticas, mejorando los aspectos de democracia interna también de las organizaciones políticas para que puedan salir cuadros, formar nuevos líderes, y en ese sentido pues yo creo que ese trabajo que viene para el Consejo Electoral tendrá que ser, a más del fortalecimiento institucional, a más de lo que ya hemos logrado, de estar cerca con proyectos como escuelas de observación electoral, escuelas de formación política, campañas como el No Somos Clientes, Somos Ciudadanos. Hoy ese doble eje tiene que ser reforzado y trabajado con miras a los próximos años y hacer que el Consejo Electoral realmente responda a lo que es la Constitución de la República, una función del Estado que articule con los ciudadanos y con las organizaciones políticas. Muy amable, gracias por sus comentarios y análisis. Nosotros estaremos pendientes de los resultados de los comicios que se desarrollan este domingo como un derecho y una obligación que tenemos todos los ecuatorianos. Nos despedimos, hasta la próxima.